Hola a todos, soy Juan Carlos Rojas, profesor de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes, y estoy plenamente agradecido por la invitación realizada a este primer Congreso Internacional Virtual de la Gran Fraternidad Universal. Así que desde Mérida, Venezuela, nuestro aporte en el contexto de la sostenibilidad, y nuestro tema está relacionado con ciudades y armonía, específicamente las energías limpias en el contexto de ciudades sostenibles. El contenido de esta presentación conlleva los siguientes elementos: una breve introducción, el impacto mundial de las edificaciones sobre el cambio climático, retos y desafíos del sector, efectos del cambio climático en las ciudades, energías renovables y arquitectura sostenible, soluciones y preguntas. Bien, actualmente cada vez somos más personas viviendo en ciudades, en esos espacios territoriales donde nos agrupamos y efectivamente ocupamos una gran cantidad de territorio con edificaciones. De hecho, cada vez que más personas seamos en el planeta, más demanda de energías y de servicios vamos a tener, adicionalmente más servicios ambientales. En esta lámina podemos observar cómo desde hace 400.000 años hasta el presente, las emisiones de dióxido de carbono como consecuencia de nuestra huella de carbono se ha venido incrementando. De hecho, hace 300.000 años tuvimos un nivel de emisiones, una concentración de casi 300 partes por millón. El último nivel importante fue hace 100.000 años, con un poco menos de 300 partes por millón en concentración de dióxido de carbono. Actualmente hemos superado todos esos valores y hemos pasado inclusive por la barrera de los 375 partes por millón. Más hacia nuestro tiempo, desde la Edad Media hasta el presente, esas emisiones han estado oscilando entre 300 partes por millón, 290, un poco menos, un poco más, hasta más de 390 partes en el año 2002 en concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Más recientemente, entre 1960 y 2015, esta concentración se ha venido incrementando más dramáticamente, que de hecho en 2015 superamos la barrera de las 400 partes por millón. Entre 2020 y 2021, esos niveles de concentración han seguido aumentando y efectivamente ya hemos pasado de las 415 partes por millón, acercándonos peligrosamente a las 420 partes por millón. En 2020 y con pandemia de COVID-19 bien conocida por todos, podemos apreciar también que la concentración de emisiones en dióxido de carbono en partes por millón no ha dejado de crecer. De hecho, entre marzo, abril hubo una pequeña ralentización justo cuando se inició la pandemia a nivel internacional, pero luego entre abril y mayo siguió creciendo de manera significativa. En el siguiente semestre del año 2020, con pandemia, se presentó nuevamente una ralentización en cuanto a la concentración de emisiones en partes por millón, bajando de 416, 417 partes por millón a un poco más arriba de 410 partes por millón. Más recientemente, en junio 2021, podemos observar entonces cómo nuevamente se ha vuelto a incrementar la concentración de emisiones como consecuencia de nuestras actuaciones. Así, la Tierra se viene calentando de manera significativa y de hecho distintas partes del planeta experimentan calentamientos más intensos que otros. La temperatura efectivamente se ha incrementado en décimas de grados centígrados de manera desigual en distintas partes del planeta.
como se observa allí, más hacia el Polo Norte, más hacia estas zonas de la Tierra, las anomalías de temperatura son mucho más evidentes. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra actuación? ¿En dónde está nuestra madre de tierra? ¿Qué estamos haciendo por ella? ¿Dónde nos desviamos? ¿Qué estamos haciendo ahora? Todas esas son un conjunto de preguntas que dejo, porque estos indicadores que hemos visto, solamente uno de ellos asociado con el calentamiento global y que está originando el cambio climático, está poniendo en peligro nuestra existencia en ese hermoso planeta llamado Tierra. Conviene entonces preguntarnos qué pasó, dónde nos desviamos, en dónde cambiamos nuestro modo de vida y dónde acentuamos esos estilos de vida que efectivamente están provocando un gran cambio global y una extinción masiva. Esa extinción masiva se conoce como la sexta extinción masiva, que efectivamente ya hemos perdido un 20% de la biodiversidad a nivel mundial, ya sea entre especies de flora y fauna. Si no se implementan acciones climáticas de forma urgente, acelerada y sin precedentes, la complejidad y daños a los ecosistemas se incrementarán y el costo de adaptación será proporcionalmente mayor. Vamos a ver entonces cuál es la relación de esas ciudades con esos problemas mundiales, con ese problema global del cambio climático y de otros problemas que hemos venido experimentando también, como la contaminación ambiental y la pérdida de biodiversidad. ¿Qué es una ciudad? Vamos a ver entonces qué impacto tienen las ciudades en este gran cambio global. Una ciudad es una comunidad natural que tiene por finalidad la vida humana y virtuosa, porque ese es el fin del hombre. Esa es una definición de este gran maestro filósofo internacional Aristóteles. También desde el punto de vista de la Real Academia del Español, es el conjunto de edificios y calles regidos por un ayuntamiento cuya población densa y numerosa se dedica por lo común a actividades no agrícolas. ¿Cómo surgieron las ciudades? Bueno, esta parte es interesante porque aquí vamos a revisar un poco de dónde partimos, ¿verdad? Y dónde probablemente se produjo el quiebre. Inicialmente nos agrupamos, empezamos a agruparnos en pequeños grupos de personas, en ese hombre conocido como hombre primitivo, que se caracterizó por ser cazador-recolector. Por accidente, se dio cuenta que el fuego podría tener o tenía consecuencias sobre su entorno. Por accidente, como comenté, gracias a un rayo, en una tormenta eléctrica, se produjo una combustión espontánea gracias a ese incidente y el hombre se dio cuenta de ese fenómeno llamado fuego. Ese hombre cazador-recolector comenzó entonces su curiosidad, lo llevó a experimentar con el fuego hasta que logró dominarlo y de hecho eso le ayudó a cambiar cosas importantes en su entorno. Tanto así que pasó de cazador recolector a agricultor. También una vez que dominó el fuego, también se dio cuenta que podía dominar algunas especies florísticas a su alrededor. Y así descubrió entonces que la agricultura podría dar sustento, un sustento muy importante y variado para su alimentación. Más adelante, ese hombre ya agricultor pasa a ser ganadero. También logró domesticar ciertas especies de animales, con lo cual pudo convivir y también servir de sustento alimenticio. Así ese hombre agricultor ganadero consolidó ese sistema social y productivo y de hecho los cereales fueron el gran motor de esa civilización, sobre todo el trigo. Y de esta manera empezó, una vez que logró superar esos estadios de hombre cazador-recolector a un hombre mucho más avanzado, más evolucionado en cuanto a pasar a ser un hombre agricultor y un hombre ganadero, se dio cuenta que ya no tenía sentido ser un hombre nómada y por lo tanto empezó a asociarse en mayor población
dado que ella tenía mayores fuentes de sustento, de alimentación, y así se agrupó en pequeñas aldeas y comenzó a ser un hombre más sedentario. Se conoce entonces que es en el Neolítico, ¿verdad? En ese gran periodo geológico donde el hombre comienza entonces a asociarse en estas pequeñas aldeas y se dice que es el nacimiento de las ciudades. Así entonces nacieron estos pequeños núcleos donde se fue concentrando el hombre gracias al dominio de la agricultura, que podía entonces mantener la alimentación de esos espacios que ya ahora son de personas que residen en ese entorno. Así también, y más con el avance del tiempo, empezaron a aparecer otros oficios interesantes para diversificar también la economía. Así que ya no era solo un hombre ganadero, un hombre agricultor, sino que también empezó a dominar otros servicios fundamentales para la coexistencia, como la producción de otros tipos de alimentos preparados. Empezó también a curiosear con la energía, y una de esas fuentes de energía, que es la hidráulica, comenzó a sacarle provecho. Entonces, dicho esto, las ciudades tienen su origen hace unos 10.000 años antes de la era cristiana, siendo las ciudades más antiguas la de Çatalhöyük en Turquía, más o menos unos 9.000 años antes de Cristo, y Jericó en Palestina unos 7.000 años antes de Cristo. Datos arqueológicos revelan que alrededor del año 4300 antes de Cristo aparecieron los primeros núcleos de población de mayor tamaño, con una estructura de tierra adobe en forma de rampas y terrazas. Más recientemente, ya en la Edad Media, un poco más adelante de la Edad Media, el hombre ya comenzó a dominar la energía, ¿sí? Una de esas formas de energía fue la energía de la biomasa, la energía de la leña, y gracias a eso permitió entonces crecer todavía mucho más en ciudades, haciendo que el tamaño de estas en ese momento fuesen más numerosas. Y eso provocó una gran crisis conocida como la crisis de la madera en el siglo XIV. Eso provocó deforestación de grandes extensiones de territorio, y esa deforestación comenzó a generar problemas, impactos directos sobre la biodiversidad. Más adelante, a finales de 1700, se produce la conocida revolución industrial. Ya ese hombre, un hombre más moderno, un hombre que ahora experimentaba una gran revolución gracias a la invención del motor de vapor, que funcionaba con otro combustible que comenzó a aparecer de manera importante y que permitió el cambio de paradigma energético de la leña, de la biomasa al carbón mineral. Consolidó entonces una nueva etapa en la vida, donde efectivamente empezó a masificar cosas en función de ese nuevo descubrimiento, de ese cambio de paradigma asociado a la energía, y que consolidó la revolución industrial. En esa medida comenzó entonces a crecer todavía a ser más sedentarios. Las ciudades comenzaron a crecer más, mayores oficios, mayores actividades diversas, económicas y sociales, lo cual también provocó la demanda de grandes cantidades de energía que en principio era biomasa, leña, ahora era carbón mineral. Más adelante, en 1800, ya casi iniciando 1900, descubrió el petróleo, ¿verdad? Y esto vino a consolidar la vida del hombre que hoy conocemos, el hombre contemporáneo, la era del petróleo. Esa era del petróleo permitió entonces que el hombre de zonas rurales, de zonas muy productivas desde el punto de vista agrícola, pecuario, entre otros, emigrara en búsqueda de esas comodidades, entre comillas, de las ciudades. ¿Sí? Unas ciudades que brindaban más servicios también, que son fundamentales y que generan calidad de vida, pero empezó a agruparse en núcleos cada vez más densos de población y en menor territorio, ocasionando otros problemas de diversas índoles. Así nacieron las megaciudades. Veamos entonces, según estos datos,
unos datos bien interesantes sobre el crecimiento de las ciudades de 1500 hasta el 2018, podemos ver que en 1500 Beijing tenía más de 600 millones de habitantes. Le seguía otra ciudad en India con 500 millones de habitantes, el Cairo en Egipto con 400 y así sucesivamente. En 1600, 100 años después, podemos ver que Beijing seguía creciendo y ahora una ciudad turca comenzó, o mejor dicho, consolidó su crecimiento, igualando casi a Beijing con 700 millones de habitantes. Por ahí también se asomó otra ciudad india, Agra y Osaka en Japón, Kioto y otras ciudades. La primera ciudad europea en cuanto a cantidad de habitantes fue París para el año 1600. Más recientemente, ya en el 2018, Tokio ya pasaba de 38 millones de habitantes, Nueva Delhi con 27 millones de habitantes, Shanghái con 25 millones de habitantes y Beijing ya comenzó a quedar un poco atrás en relación a, sus registros que tuvo en anteriores centenarios, ¿no? Sao Paulo ya aparece la ciudad de Sao Paulo en América del Sur con 21 millones de habitantes, Ciudad de México con 21 millones de habitantes y así sucesivamente. Esto entonces nos hace pensar que y valorar que este crecimiento en cierto modo y en ciertos países un poco más organizado y en otros países totalmente desorganizados como en Latinoamérica, se observa entonces la aparición ahora de grandes cinturones de miseria, grandes cinturones de pobreza, pobreza material y también mucha pobreza mental. ¿Cuál es el impacto entonces de las edificaciones en cuanto al calentamiento global? Uno de los grandes activadores del gran cambio global, pero un cambio global adverso. Se dice entonces que el dióxido de carbono es el más importante de los gases de efecto invernadero. De hecho, es el responsable del 76% de esos gases de efecto invernadero que originan el calentamiento global de origen antrópico y como tal el cambio climático. ¿Cuáles son esos gases, o mejor dicho, cuáles son las causas de generación de esos gases de efecto de invernadero? Pues tenemos entre esos sectores el sector de producción de electricidad y calor con 25%, la agricultura, forestería y uso del suelo con 24%, en segundo lugar, ¿verdad? En tercer lugar la industria, el transporte con 14% y el sector de las edificaciones que tienen que ver con las ciudades 6%. No obstante, si tomamos en cuenta todos estos elementos en las ciudades, un gran porcentaje de esos gases de efecto invernadero provienen de las ciudades. Veamos según este informe de Global Alliance for Building and Construction, el más reciente publicado, el informe subraya que el sector de los edificios, un gran motor de la economía global, todavía representa 39% de las emisiones totales de CO2 relacionadas con la energía y 36% del uso final de la energía en 2018. Actualmente, ¿cuáles son los retos y desafíos entonces en las ciudades? Actualmente, más de la mitad de la población vive en ciudades. En 2010, el 70% de la población urbana mundial vivía en países en vías de desarrollo. En 2012, el 30% de la población urbana de estos países en vías de desarrollo vivían en barrios pobres y 80% de la riqueza mundial se genera en las ciudades. Un dato todavía más espectacular, o mejor dicho, más desfavorable desde el punto de vista de asociación a las ciudades. Las ciudades del mundo ocupan 3% de la superficie terrestre, pero representa entre el 60 y 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de gases de efecto de invernadero a nivel global. Las ciudades son las primeras que deben responder a los impactos del cambio climático. ¿Qué se espera para el futuro? Como ya vimos, como ya se observa para el 2000, la población urbana era 47%, pero para el 2030 se espera que esté alrededor
del 60%. Se invierten entonces esas tendencias entre población rural y población urbana. Más retos y desafíos en las ciudades. En 2030, como ya lo mencionamos, el 60% de la población mundial vivirá en zonas urbanas, es decir, en ciudades, y como tal irán apareciendo más megaciudades. La aceleración del crecimiento urbano está ejerciendo presión en el suministro de agua dulce, sistemas de alcantarillado, la calidad ambiental y la salud pública. Muchas ciudades, sobre todo en estos países en vía de desarrollo, tienen capacidades limitadas para la planificación y la implementación. Las ciudades en los países en vía de desarrollo son las más vulnerables al cambio climático. Las ciudades demuestran cada vez más mayor liderazgo y compromiso para actuar frente al cambio climático, al menos un elemento positivo. ¿Qué va a pasar entonces al 2050 respecto al 2010? Pues las ciudades consumen muchos materiales para poder entonces edificar esos urbanismos, esos edificios, casas, centros comerciales, autopistas, entre otros, y se cree entonces que para el 2050 se van a requerir más de 50 millones de toneladas de recursos para poder entonces tener esos nuevos asentamientos y dar sustento a la nueva población mundial que será todavía de mayor influencia urbana. ¿Cuáles son las principales fuentes de emisiones en las ciudades? Tres elementos importantes. Uno, la energía estacionaria, la energía que usted consume en su casa, en su edificio. Segundo, en el transporte, para la movilidad, ya sea transporte personal, individual o transporte colectivo. Y en tercer lugar, por la cantidad de residuos sólidos que generamos también en nuestros asentamientos. ¿Cuáles son los efectos del cambio climático en las ciudades? Primero, desplazamiento de la población. Segundo, afectación de las infraestructuras. Tercero, problemas de salud pública, inseguridad en el suministro de alimentos y agua potable, afectación del desarrollo económico y social y alteración del equilibrio ecológico en los ecosistemas. Las energías limpias entonces pueden ayudarnos a instrumentar cambios favorables hacia un mundo mejor, hacia un mundo de sostenibilidad, donde todos podamos tener una mejor vida de calidad. ¿Por qué son importantes las energías renovables para las nuevas edificaciones y construcciones en un contexto de desarrollo sostenible? Es decir, de esas ciudades que queremos, esas ciudades sostenibles. ¿Qué podemos hacer? Bueno, el sector de la construcción y los edificios, es decir, las ciudades, tienen un rol clave en la reducción de emisiones. De hecho, aquí los arquitectos tienen la posibilidad en la mesa de diseño de reducir esa huella de carbono. Así que las universidades tienen el compromiso ético de ayudar a que sus estudiantes adquieran competencias en el diseño de ciudades sostenibles. La alta densidad de población en las ciudades puede generar ganancias en la eficiencia e innovación tecnológica mientras reduce el consumo de recursos y energía. Veamos entonces cómo funciona una ciudad, ¿verdad? Un conjunto de elementos que permiten entonces o dan sustento a esos asentamientos humanos. Todas ellas consumen energía. Si hacemos un diagrama de bloque, todas ellas consumen energía, consumen agua, materias primas, otros materiales y servicios. Para entonces poder servir de asentamiento, ¿verdad? A nosotros, a todos los seres humanos, eso genera emisiones atmosféricas, llámense emisiones de gases de efecto invernadero, emisiones eutroficantes, emisiones de lluvia ácida, vertidos, residuos sólidos municipales y otros elementos, para poder entonces tener nuestros asentamientos como tal. ¿Qué elementos debemos tomar en cuenta desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de capacidades para propiciar esas ciudades sostenibles? Bueno, primero el diseño y la posición, la orientación. Es muy importante tener en cuenta los fenómenos de movimientos del sol, tomar en cuenta esos elementos de la naturaleza para buscar que nuestras edificaciones se adapten a los climas de manera natural usando materiales locales y al mismo tiempo reducir el consumo de energía con ese acercamiento a nuestro entorno. También tener en cuenta las características térmicas del edificio, a qué condiciones está sometido, a qué clima, y también los materiales que vamos a utilizar para facilitar la transferencia de calor o rechazar el calor en sitios
donde necesitemos que eso se produzca. También sistemas solares pasivos y protección solar, lo cual es mucho más importante hacia las zonas tropicales y subtropicales. Más cosas, instalaciones y calentamiento de agua caliente sanitaria, ¿verdad? Agua caliente sanitaria, agua caliente solar, es muy importante facilitar ese tipo de utilizar esa tecnología para tener ese suministro de agua. Maximizar la luz natural, no cuesta nada tomar en cuenta entonces el movimiento del sol para facilitar a través de la radiación directa para poder tener entonces más luz en el interior y reducir el consumo de luz artificial. Estrategias de ventilación natural, lo que se conoce la ventilación natural, lo que se conoce como ventilación cruzada. Más cosas, tener en cuenta las energías renovables no convencionales como la energía solar fotovoltaica, que ya ha evolucionado, lo cual nos permite tener entonces adaptaciones completas a las edificaciones del futuro, edificaciones sostenibles. Hoy día ya tenemos tejas solares, hasta ahí ha alcanzado ya la industria de la construcción al tener estos productos para los techos de las edificaciones que nos permitan que sean más sostenibles y como tal aprovechar la energía solar a través de la radiación solar directa, difusa y de albedo. Es muy importante que en la integración de las energías renovables, ¿verdad?, tomemos en cuenta lo que es la energía solar activa y la pasiva, y además otras fuentes de energía como la eólica, la mini hidráulica. Eso nos permitirá entonces tener una mejor matriz energética y como tal una energía sostenible que estaría al servicio de las edificaciones. Tomar en cuenta también el uso de elementos naturales en armonía con el entorno, nuevas tecnologías, nuevos materiales, combinados con las medidas de desarrollo urbano sostenible. Finalmente, y desde el punto de vista de impacto ambiental, podemos ver entonces que si utilizamos energías renovables no convencionales, podemos reducir la huella de emisiones de dióxido de azufre en comparación con las tecnologías convencionales y de manera muy significativa. También podemos reducir la huella de emisiones de óxidos de nitrógeno, lo cual con las energías renovables esa reducción es bastante significativa en comparación con las energías de combustibles fósiles. También podemos ver que además de reducir la huella de carbono, la huella de azufre, las emisiones de óxido de nitrógeno, también podemos tomar en cuenta otros elementos dentro de esos impactos ambientales, como el uso del agua, el requerimiento de suelo y la generación de residuos sólidos. Es importante entonces como reflexión, si no hacemos que los edificios sean más eficientes, el aumento en el uso de la energía nos afectará a todos, ya sea a través de la falta de acceso a servicios de energía asequibles, la mala calidad del aire o facturas de energía más altas. Es fundamental que en los próximos 2 años tengamos una transformación radical en la forma en que hacemos los edificios y construcciones, mejor dicho, en la forma en cómo hacemos funcionar las ciudades. Solo necesitamos observar las normas actuales y la calidad de muchos edificios para darnos cuenta de que podemos hacerlo mucho mejor. Necesitamos ser más exigentes en la construcción de edificios ecológicos y, por supuesto, más eficientes. Hay que tomar en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible, que de hecho hay uno muy específicos a ciudades y comunidades sostenibles, que es el ODS número 11. Las energías renovables están allí, podemos utilizarlas, podemos sacar la mejor parte de estas tecnologías para entonces aprovechar esas fuentes de energía primaria que pueden dar servicio de manera más eficiente y con menos impacto ambiental. Una de ellas es la energía solar fotovoltaica. Una energía que efectivamente podemos colocar y armonizar muy bien en las ciudades como techos para estacionamientos, para generar electricidad y al mismo tiempo recargar los vehículos solares o los vehículos eléctricos, generar energía también para otras aplicaciones. En la ciudad también podemos armonizar con la energía solar fotovoltaica para dar servicio a los vehículos de transporte colectivo y también a los vehículos de transporte personalizado. También para otro tipo de vehículos como funiculares,
También podemos contar con la energía eólica de pequeña potencia, desde escalas micros hasta escala de viviendas, edificios, centros comerciales. Energía solar térmica para el calentamiento de agua sanitaria, con lo cual evitamos el uso de electricidad, el uso de combustible fósil, el uso de biomasa y sencillamente a través del sol calentar el agua para nuestro servicio en el área doméstica residencial. Otro calentador solar de agua de mayor eficiencia de tubos de vacío que permite calentar el agua mucho más rápido a mejor eficiencia para el servicio en los hogares. Energía solar térmica de concentración para la cocción de alimentos y también aprovechar la radiación solar para iluminación natural de espacios interiores. No podemos dejar de mencionar la energía mini hidráulica, que también muy en asociación con las edificaciones podemos inclusive aprovechar el agua de lluvia, como se observa en la figura, para generar electricidad. Veamos algunos ejemplos reales en el mundo. En la ciudad de Zaragoza, España, existen edificaciones bioclimáticas autónomas. Existen edificios de universidades como por ejemplo el de la Universidad de Zaragoza, que es totalmente bioclimático, que está adaptado al entorno, que consume la menor cantidad de energía. Y hay el diseño de puentes y construcciones que utilizan la energía solar fotovoltaica e inclusive la energía eólica. Hay el diseño de edificios que también están incorporando la energía eólica a mayor escala. Energía solar fotovoltaica para la energización de techos de edificios deportivos, zonas residenciales. Energía eólica y energía solar fotovoltaica como sistemas híbridos para parques industriales. Eso en España. Ahora en Venezuela, en España, en Europa y en Estados Unidos. En Venezuela tenemos algunas aplicaciones muy puntuales, vamos a decir nobles en ese sentido, ¿verdad? Energía solar fotovoltaica para la energización de escuelas. Energía solar térmica para agua caliente sanitaria en zonas altas andinas. Energía eólica para la energización de viviendas en zonas altas andinas. Diseño de edificios bioclimáticos, en Venezuela, tomando en cuenta normas internacionales o por lo menos con la mejor adaptación al entorno. Diseño de otros edificios en el estado de Nueva Esparta, en Venezuela, también tomando en cuenta aspectos de eficiencia energética y ahorro energético y mínima huella de carbono. Otro diseño de edificio en Latillo, Caracas, Venezuela, acordes también tomando en cuenta criterios ambientales. Y así sucesivamente. Vamos a ver ahora, para finalizar esta presentación y dejar cuáles son los aportes de la Universidad de los Andes en esa transición que necesitamos de conseguir un hombre, un ser humano, una familia que ahora se asocie bajo otros estilos de vida que ya vimos que en el pasado se desviaron de acuerdo a cómo fueron evolucionando esos patrones de desarrollo. Desde la Universidad de los Andes, de la Facultad de Arquitectura, estamos propiciando entonces el diseño, al menos teórico, del uso de energías renovables. Diseño de techos para estacionamientos para la recarga de vehículos eléctricos. Diseño de iluminación, de luminarias para ciudades, específicamente para avenidas, parques y plazas, tomando en cuenta la energía solar fotovoltaica y armonizando los diseños de acuerdo al tipo de flora local. Diseño de captadores de agua de lluvia y también al mismo tiempo de aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica para módulos de uso en centros educativos. Aquí podemos ver cómo sería su incorporación en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes en la ciudad de Mérida, Venezuela, módulos de estudios para estudiantes, lo cual demuestra que sí es posible poder propiciar el diseño en armonía con el entorno.
diseño de un vermicompostero para el procesamiento de todos los residuos orgánicos en el centro educativo y producir humos de lombriz, humus líquido y humus sólido, y también conservando la parte estética y la seguridad. Diseño de viviendas bioclimáticas, diseño de laboratorios y centros de investigación bioclimáticos, diseño de escuelas sostenibles, diseño de refugios en alta montaña teniendo en cuenta también esos aspectos de sostenibilidad, de suministro de energías limpias y de funcionamiento acorde a las condiciones del entorno. Diseño de posadas autosuficientes, diseño de posadas rurales también para el turismo rural sostenible, diseño de viviendas bioclimáticas. Ese, por ejemplo, es el diseño de mi vivienda en una zona de la ciudad de Mérida, al menos el que me gustaría tener, teniendo en cuenta entonces las consideraciones del entorno, teniendo inclusive un aula para la educación ambiental en alrededor del sitio donde se ubica la vivienda o donde se ubicaría. Diseño de sitios científicos o módulos científicos para el estudio del cambio climático y otros problemas ambientales. Más ejemplos de diseño de edificios científicos. Diseño de edificios para uso comunitario, tomando en cuenta las condiciones del entorno y la energía sostenible. Más edificios para uso comunitario. Soluciones. Bueno, hay retos inaplazables para la mitigación del cambio climático. La respuesta tiene que ser local, puntual, ¿verdad? Desde un punto de vista local, es decir, de lo global a lo local y a lo puntual. ¿Eso qué implica? Repensar el proyecto de diseño para que tengan en cuenta los factores naturales y los hábitos de consumo de los ocupantes. Prevenir antes de minimizar, eso significa promover la rehabilitación antes de la reconstrucción, se refiere a las edificaciones. Incorporar energías renovables, sobre todo no convencionales, y mejorar la eficiencia energética de los edificios. Integrar la educación en valores para la sostenibilidad en los estudios de arquitectura, ingeniería y diseño. Sensibilizar a la población sobre la importancia de la energía y su estrategia de conservación. Finalmente, no cuesta nada propiciar, diseñar, armonizar una ciudad sostenible, dado que en los próximos años el ser humano se va a ir más hacia las ciudades, va a buscar los beneficios de las ciudades, pero al mismo tiempo, si no lo hace bien, va a seguir alimentando o creando esos cinturones de miseria, de pobreza, porque las ciudades pues no van a tener muchos espacios para ello. Y si hay un crecimiento desordenado, si no es sostenible, si no se tiene esa visión, pues vamos a seguir viendo más problemas entonces en las ciudades, y como tal estos entornos van a propiciar o van a generar mayores impactos desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de huella de carbono. Desde la ciudad de Mérida entonces dejamos ese mensaje de que sí es posible repensar las ciudades, sí es posible conseguir estilos de vida y, mejor dicho, ir más atrás a cuando el hombre vivía con lo necesario. Y al respecto podemos propiciar modos de vida que son colectivos en vez del individual, que serían los estilos de vida, que sean realmente respetuosos con el entorno. Y entonces, en aquel punto donde nos desviamos, probablemente antes de la revolución industrial, en la Edad Media, donde empezamos a ser más consumidores, a no vivir en armonía con lo que tenemos, comenzamos entonces a demandar grandes cantidades de recursos naturales. Y hoy día estamos pagando esas consecuencias, y las consecuencias a largo plazo serán peores todavía, dado que el cambio climático, el cambio global está en marcha, y como tal eso tendrá consecuencias adversas sobre la humanidad. Finalmente, desde este puntico en el universo, que es la Tierra vista desde Saturno, podemos ver entonces lo pequeñitos que somos, y no cuesta nada verdaderamente intentar un cambio de orden global, un cambio ético, un cambio espiritual, que efectivamente apunten a conseguir la paz, a conseguir la armonía, y sobre todo vivir de manera digna, tener una vida de calidad, siempre respetando también a todos los elementos de la naturaleza. Y como tal, bajo una visión antropofísica,
ser parte del entorno y no los dueños del entorno. Muchas gracias por su atención y quedo atento entonces a las preguntas.